Eh, habíamos estado hablando del sistema electoral, del sistema de los partidos, de la ciudadanía, de la nacionalidad. Y lo que nos queda pendiente, que es lo que a lo que nos vamos a referir ahora, es a las modificaciones de 1997. O sea, esto hemos dicho ya que lo de 1997 supuso, sobre todo, digo, tiene varios aspectos distintos, pero básicamente yo diría lo más trascendente es que fue un cambio importante, un cambio radical del sistema electoral que nos estaba rigiendo. O sea, toma determinados principios, no modifica el artículo 77, por ejemplo, de la Constitución, pero le agrega al final un numeral más, por un lado, y por otro lado, modifica algunas cosas que son trascendentes. Entonces vamos a eso, ¿sí? A ver cómo hacemos para poder ver, a ver, chat, uno, mientras hacemos un poquito de tiempo. Bueno, está, son saludos de buen día a todos. Em, bueno, a ver, está compartiendo la pantalla, compartir. Ahí estamos. Acá tenemos que destacar dos aspectos, alguna vez lo hemos dicho, lo reiteramos ahora. La Constitución tiene 332 artículos numerados, hasta el 332. El 331 es el que habla de la modificación de la Constitución. Pero luego, una vez terminados esos 332, hay otro tramo que es el de las disposiciones transitorias y especiales, que muchas veces lo que contienen son, eh, digamos, regulaciones transitorias a la espera de una ley que hay que esperar y que a veces la espera es larguísima, ¿no? La reunión se está a aceptar, dice acá. Digo, la aplicación de estas disposiciones transitorias se desarrollan durante un tiempo largo porque las leyes a las que se aluden, por ejemplo, que se espera que regulen una determinada materia, en realidad no se dictan, quizás por entender que, bueno, con lo que hay ya está y que con eso estamos funcionando, ¿no? Entonces, hay un proceso que se ha dado a través del tiempo, que es un proceso muchas veces de desconstitucionalización, o sea, cuando se dice, bueno, la ley regulará tal aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto ejemplos de esto en materia de gobierno local, de gobierno, lo de gobierno no lo quise decir, se me escapó. De administración local, teníamos previstas las juntas locales, y las seguimos teniendo previstas en los mismos términos, pero por otro lado aparece un artículo que dice, habrá una autoridad local que será unipersonal, pluripersonal y que la ley determinará lo que resulta, ¿no? Otro ejemplo de esto es cuando se establece que la Cámara de Representantes tiene 99 miembros, pero que el número puede modificarse por ley aprobada por una mayoría especial, por ejemplo. Bueno, en 1997 hay modificaciones, tanto en el articulado permanente como en las disposiciones especiales transitorias, algunas de las cuales se siguen aplicando hasta el día de hoy. Disposición transitoria W, por ejemplo, disposición transitoria Z. Nos estamos arreglando con esto bastante bien, yo diría, ¿no? Bueno, una de las cosas básicas de la reforma de 1997 es, en vez de establecer todas las elecciones en el mismo momento, una vez cada 5 años, digo, hasta el 67 era cada 4 años, después a partir del 67 el periodo de gobierno creció, digamos, se transformó en un periodo de 5 años. A partir de esta reforma hubo lo que algún autor ha denominado, y me parece que está bien,
ciclo electoral. O sea, no son todas las elecciones en el mismo momento, nacionales, departamentales, etcétera, sino que tenemos todo un proceso, un ciclo, como han denominado algunos, que se extiende durante un tramo de tiempo relativamente importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Elecciones internas de los partidos políticos, ¿no? No es obligatorio ir a votar, son, yo diría, obligatorias para los partidos, no para los electores. No son obligatorias para el hecho de ir a votar, pero está previsto y yo supongo que cualquiera que está interesado y que tiene cierta afinidad por alguna de las distintas corrientes que hay, se ocupan y se preocupan de participar en estas elecciones internas, ¿no? Entonces tenemos elecciones internas de los partidos políticos, elecciones nacionales, que son, diríamos, la continuación de la práctica habitual, ¿no? Cada 5 años, a partir del 67, había elecciones, pero elecciones de todo. Bien. Y elecciones departamentales. Entonces son, en momentos distintos se previeron, a partir de esta reforma, la elección interna, la elección nacional, o sea, presidente, vicepresidente, senadores, representantes, miembros de las juntas electorales. Eso está en una única hoja de votación. Y después, al año siguiente, segundo domingo de mayo, este, mm, segundo domingo de mayo, elecciones para el gobierno departamental, o sea, intendentes, miembros de las juntas departamentales, miembros de los municipios, ¿no? Los concejales, que son los miembros del municipio, y dentro de eso la figura del alcalde, que es una especie, yo diría, de secretario ejecutivo del municipio, ¿no? Por darle una definición. Bien, las elecciones internas se modificó, la fecha quedó para el último domingo de junio. Ahí se eligen convencionales o colegio elector, en fin, los integrantes de las convenciones, tanto a nivel nacional como departamental. Y una fórmula que se aspira, digo, a que sea la fórmula única de cada partido político para las elecciones siguientes, ¿no? Bien, entonces, elecciones nacionales cayeron en octubre. Eventualmente en noviembre hay una segunda vuelta, esto es importante porque que cada partido tenga su candidato único, y acá hay otra novedad de la reforma del 97, o sea, no más pluralidad de candidatos a la presidencia. Lo que había antes era el llamado doble voto simultáneo para la elección presidencial. Entonces, ¿qué pasaba? Uno iba, votaba por el partido A, quería votar por el partido A, pero el partido A tenía más de un candidato a la presidencia y más de un candidato posiblemente a la vicepresidencia. Entonces, los distintos candidatos del partido A sumaban su voto, las distintas, digamos, opciones del partido A, porque la opción podía incluso referir a los integrantes del Parlamento, y eso se sumaba y la más votada era la que resultaba triunfadora, ¿no? En definitiva. Pero no había elecciones internas, por ejemplo, ¿no? En cambio, a partir de esta reforma, cada partido tiene que tener un candidato a la presidencia, en primer lugar, y en segundo lugar, candidato único a la presidencia. Bien. Entonces, en octubre, eventualmente en noviembre, porque si no se obtiene la mayoría absoluta, no, no tenemos presidente electo, y lo que hay es una segunda elección o segunda vuelta o balotaje, que es definir quién va a ser el candidato entre los dos candidatos más votados que representan a los dos partidos más votados. ¿Está? Me siguen más o menos, espero. Bueno. ¿Hay alguna otra posibilidad? Por ejemplo, el artículo 148, que vamos a ver un poco más adelante, este, plantea la posibilidad hipotética, esto no sucedió nunca y yo diría que para que suceda habrá que esperar un milagro, ¿no? Y después les voy a contar por qué digo esto.
pero puede haber una opción, que es la del artículo 148 de disolución del Parlamento en un procedimiento que es un procedimiento, no es un golpe de Estado, es un procedimiento regular, digo, lícito, mejor dicho, lícito es la palabra, previsto constitucionalmente, y esto está atado a una posibilidad de censura de los ministros, la oposición del presidente a ese voto de censura, la devolución al Parlamento, y bueno, y si dentro de determinados parámetros el Parlamento insiste con la censura, entonces ahí habrá la posibilidad de que el presidente mantenga al ministro o a los ministros o al Consejo de Ministros censurados, mantenga a los ministros, disuelva el Parlamento y convoque a nuevas elecciones parlamentarias. Esto está en el artículo 148 y después tenemos un artículo 151, que son, el artículo 151 es el que menciona la elección, ¿no? Por el cuerpo electoral. Vean ustedes, cada partido solo podrá presentar una candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral noveno del artículo 77 ninguna de las candidaturas obtuviera la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas. O sea, nuevamente esto es lo que decíamos, la segunda vuelta, el balotaje, segunda elección le llama a la Constitución. Y la Corte, en algún documento que ha habido, habla también de segunda elección, la Corte Electoral. Bueno, después tenemos las elecciones departamentales, eh, en fin, ahí tenemos intendentes, juntas locales, juntas departamentales, juntas locales autónomas, municipios, etcétera, esto segundo domingo de mayo del año siguiente. De manera que hacemos ahí una especie de corte en dos tiempos, elección nacional, elección departamental. Bueno, entonces acá tenemos definidos los cambios del 97. Segunda elección que abarca al presidente y al vicepresidente. El Parlamento ya está resuelto en la primera elección, ¿no? Se pide mayoría absoluta del total de votos emitidos, o sea, la mitad más una para un candidato, y después tenemos esta disposición transitoria W, que tiene que ver con la elección de los candidatos, etcétera. Bueno, entonces, en el caso, a ver, de la elección parlamentaria, los integrantes del Parlamento, los integrantes de ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Representantes, que es una elección que se hace en función de circunscripciones departamentales. Cada departamento tendrá sus listas de los distintos partidos. Un partido podría incluso no presentarse en un departamento determinado porque no logró armar la lista o alguna razón de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de la Cámara de Representantes, tenemos la posibilidad del doble voto simultáneo, o sea, la posibilidad de acumular distintas, los votos de distintas agrupaciones dentro de cada lema partidario, pero no se admite el triple voto simultáneo, o sea, está prohibido acumular por sublemas, ¿no? O sea, teóricamente, lo mismo que se hace en torno al lema, que es sumar las distintas corrientes a favor del lema, el lema, se acuerdan, es el nombre de los partidos. Además de esto, teóricamente podría hacerse o intentarse una acumulación en función de sublemas. Bueno, para representantes no está admitido. En cambio, para la Cámara de Senadores sí está admitido, y hay que tener presente que en el caso de la Cámara de Senadores, la circunscripción es nacional. O sea, quiero votar por la Cámara de Senadores del partido tal, ¿no?
y la lista puede ser la misma Montevideo que en Artigas, por ejemplo, ¿no? O sea, el sector lleva esa propuesta que es nacional, a nivel nacional. Bueno, en cuanto a las elecciones departamentales, acá vamos a recoger algunas cosas que ya dijimos cuando hablamos de descentralización territorial pero a título de repaso y además porque ha sido modificado en el 97. ¿Qué tenemos? Elecciones departamentales, ¿no? Em, es posible. Primero hay que llegar al candidato a intendente por cada uno de los partidos. Puede haber más de un candidato. Ya lo vimos en su momento, pueden ser hasta tres candidatos, según la interpretación que la Corte Electoral le ha dado a la norma que regula esto, ¿no? Entonces, candidatos a intendentes no tenemos, tenemos doble voto simultáneo, no tenemos el que podríamos denominar triple voto simultáneo, o sea, acumulación por sublemas. Em, a ver, bueno, a nivel de las juntas departamentales, bueno, tenemos el tema de la mayoría garantizada para el lema más votado, o sea, de los 31 integrantes, 16, y ahí también opera o podría operar el doble voto simultáneo. Después, a nivel de autoridad local, tenemos ese artículo que establecía que será unipersonal o pluripersonal, pero en definitiva, lo que hoy tenemos vigente es la ley 19.272 que ha sufrido algunas modificaciones, pero que básicamente, este, me- digamos, dice lo mismo, desde la ley 18567 que fue la original, que estableció los municipios, pasando por la 19.272 básicamente la solución es la misma, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, vayamos al tramo final del curso. Cancelar. A ver, muy bien. Eh, entramos, empezamos a hablar de el gobierno, tema, por cierto, que sistema de gobierno, tema, digo, por cierto, que importante. Entonces, antes de entrar en la situación, digamos, de describir la solución nacional, a ver, esperen un poquito, ¿dónde es que está? Sistema de gobierno. Ahí. Vamos a manejar algunos conceptos generales sobre el gobierno y sus poderes. Bueno, ¿qué significa, qué se entiende por gobierno? Bueno, como sucede a veces con bastante frecuencia, la expresión gobierno apunta o define cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la pantalla, el gobierno puede ser el oficialismo, o sea, ganó el partido A, su candidato a la presidencia ha sido consagrado como el presidente de la República, por ejemplo. Pero cuando uno habla de gobierno, dice, bueno, son los gobernantes, ¿no? Aquello que alguna vez creo que comentamos, ¿no? Cuando los ingleses hablan del gobierno de su majestad y después de la oposición de su majestad, están diciendo, bueno, todo esto es parte de la institucionalidad del sistema británico,
Pero cuando habla del gobierno está hablando del primer ministro, de los ministros que lo acompañan, etcétera, ¿no? Los que mandan, teóricamente. También hablamos de poderes del gobierno y el poder judicial es uno de los poderes de gobierno, el poder legislativo es otro, bueno, por ejemplo, ¿no? Desde otro punto de vista, gobierno equivale a decir poder ejecutivo, o sea, no es el Parlamento, desde esta perspectiva, no es el Parlamento, a ver, ahí va, sino que es el primer ministro donde los hay, el presidente del gobierno, por ejemplo, en el caso español, se habla del presidente de gobierno, que es una figura análoga a la del primer ministro en otros estados, ¿no? Bueno, el gobierno como forma de expresión de los poderes del Estado, sí, en realidad hacemos una distinción, ¿no? Una cosa es el poder del Estado como elemento del Estado, que habilita a que el Estado fije reglas de conducta y sancione las reglas, las conductas desviadas. Y por otro lado, poder de gobierno que es legislativo, ejecutivo, judicial y bueno, y alguno más si es que uno parte de la base de que hay alguno más aparte de los tres poderes clásicos de gobierno. Bueno, ahí hay un par de definiciones de Jiménez de Aréchaga, de Justino Jiménez de Aréchaga, de José Corseniac, un poco para entrar a ser, a entrar en contacto con estos temas que estamos tratando. Tengo un pedido de intervención de Victoria Olivera. Adelante, Victoria. Profe, buen día. Buen día. No sé si a mis compañeros les pasa lo mismo, pero yo no estoy pudiendo ver las diapositivas. A ver, mire, acá dice, está compartiendo la pantalla, ¿no? Aparece como su carpeta con los, digamos, A ver, pero un poquito. con los PDF. Ah, bueno, vamos a hacer. Salgo y vuelvo a entrar. A ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. La tecnología es maravillosa hasta que uno se da de cabeza con ella. Este, allá no podía entrar en mi correo electrónico. Y que vaya al teléfono y el doble control, yo qué sé cuánto. Bueno. Ahora que podemos ver, y gracias por el aviso además, ¿no? Bueno, acá tenemos esta primera aproximación, gobierno como sinónimo del poder ejecutivo, gobierno como la representación del oficialismo, el gobierno son los que ganaron la elección pasada, habrá ahí en las gateras otra gente que estará soñando o esperando ocupar ese rol en ocasión o a partir de las próximas elecciones. Bueno, estábamos en estas definiciones, son simplemente aproximaciones al tema. Este sistema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder del Estado, Jiménez de Arecha, ¿no? Creando, afirmando y desenvolviendo el derecho. Corseñac dice algo parecido, sistema orgánico de autoridades que expresa el poder del Estado en su dirección cotidiana. Bien. Bueno, eh, hay distintos tipos distintas formas de gobierno, ¿no? Alguien ha dicho, esto es de Aristóteles, o sea, es viejo, más viejo que el agujero del mate, ¿no? Pero dice, según el número de gobernantes, si hay uno solo, tendremos una monarquía. Si hay un grupo de gobernantes o un sector de gobernantes o una clase de personas que están en el gobierno, hablamos de aristocracia. Y cuando tenemos el gobierno generalizado del pueblo, etcétera, democracia, ¿no? Ahora, hay algún matiz ahí, porque, por ejemplo, hablamos de monarquía. Entonces, siglo XVII, por ejemplo, teníamos el ejemplo de monarquías absolutas, o sea, un monarca, un rey, que era el que más mandaba y no te le pongas enfrente, ¿no?
En cambio, esto ha ido evolucionando, por lo menos en el mundo civilizado, ¿no? A establecer el fenómeno o digamos, el hecho de monarquías constitucionales. O sea, ahí actúa el monarca, el rey, el jefe de Estado, como una especie de símbolo de lo que es el Estado. O sea, no tiene demasiado poder, puede operar en algunos casos de una forma útil, de una forma adecuada, ¿no? Acá uno puede citar dos episodios. Bueno, el primero no es un episodio, el primero es casi una broma, ¿no? Dicen que a un rey inglés se le cayó el pañuelo y se abalanzó, ¿no? Para recogerlo tenía ahí uno que dice, advierto que su majestad tiene un alto concepto sobre su pañuelo. Y el rey le contesta, ¿qué quieres? En lo único que me dejan meter la nariz, ¿no? Bueno, esto es una broma. Ahora, el caso que no fue una broma, que fue realmente un episodio grave, un episodio serio, fue cuando después de vuelto, digamos, la España a un sistema constitucional, aparece una especie de toma de la sede de la Cámara de Representantes, diríamos, ¿no? ¿Cómo se llama de otra manera? Bueno, en este momento se me fue. Estoy tratando de Tampoco. recordarlo, ¿no? Bueno, había ahí un oficial de policía, un señor Tejero, que entra, invade, y bueno, y ahí algunos se tiraron al piso, otros quedaron parados, en un gesto de coraje incluso, pero en ese momento Jaime, interviene el rey, el padre del actual rey, el rey Juan Carlos Borbón, ¿no? La familia de los Borbones, la que todavía está en la corona en España. Y él se juega por la institucionalidad, ¿no? Quizás haya sido el momento más feliz de don Juan Carlos, ¿no? Pero se juega por la institucionalidad y determina un clima, yo diría, en el cual alguna gente que estaba pensando en otra cosa, estaba pensando quizás en volver al régimen franquista, que duró como unos 40 años, y que fue un régimen autoritario, el de Franco, ¿no? Él, sin embargo, allí, como decía, se juega por la institucionalidad y nadie se anima el rey dijo dejémonos de cosas, ¿no? Me parecería que ese fue el razonamiento que siguieron algunos que si el rey hubiera dicho algo distinto, si el rey se hubiese hecho el distraído, vaya a saber cómo terminaba ese episodio, ¿no? Bueno, monarquía, hay un rey. Ahora el rey puede ser una especie de símbolo y no tener demasiado poder, ¿no? No tener mucha posibilidad de meter la nariz para volver al chiste, ¿no? Bueno, después lo de la república. La república implica la elección de una serie de personas que no tienen sangre azul, digamos, ni cosa que se le parezca, que no reciben el gobierno por herencia, como puede suceder y sucede a veces en las monarquías, más allá del poder, ¿no? Mayor o menor que pueda tener el rey en cada circunstancia. Bueno, a ver. Bueno, después tenemos, en torno a las formas de gobierno, otra clasificación. Sobre todo esto vinculado a los sistemas democráticos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la posibilidad de una especie de democracia directa, donde las decisiones las toma la ciudadanía, digamos, la ciudadanía, el pueblo, en fin, como ustedes prefieran, con una salvedad. A veces, si uno habla del pueblo, piensa en la población, y si piensa en la población, piensan que son los ciudadanos más los que no son ciudadanos que también están circulando por el territorio del Estado y sometiéndose a las reglas del Estado. Bueno, es prácticamente imposible resolver todo en forma directa, ¿no? De manera que uno puede hablar de institutos de democracia directa
pero no decir, bueno, el pueblo decide a todo, absolutamente todo, porque no tenemos forma práctica de hacerlo, al menos por ahora, ¿no? Quizás algún día, tecnología mediante, yo qué sé, podamos hacer otra cosa. Pero en nuestro caso, el tema de la democracia directa tiene que ver con los plebiscitos constitucionales, con el referéndum contra las leyes, en fin, lo vamos a ver a la brevedad, con más detalle. Sistema representativo, ¿no? En realidad lo que hay ahí es que los electores, o sea, el pueblo, la ciudadanía, eligen representantes para que gobiernen en su nombre, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el presidente de la República, el vicepresidente, los legisladores son personas que son electas en función de listas que están impresas en una hoja de votación, ¿no? Y yo insisto mucho con lo de la hoja de votación porque es la verdadera, es como se llama ese papel que uno mete en un sobre y el sobre lo mete en una urna, ¿no? O sea, habitualmente decimos, bueno, yo pongo la lista en el sobre, pero la lista es una expresión inmaterial. La lista es lo que está impreso en la hoja, ¿no? Entonces lo que pongo no es tanto la lista, sino una hoja que tiene la lista impresa. Bueno. Volvemos, ¿no? Representativo es eso. Elegimos representantes para que gobiernen en nombre de la ciudadanía, digamos. Y ahí aparecen, obviamente no todo el mundo vota lo mismo, aparecen allí las distintas opciones y el hecho de que haya distintas opciones facilita algún procedimiento en concreto, por ejemplo, la proporcionalidad. O sea, si yo digo el que sacó el 45% de los votos va a tener algo muy parecido a un 45% de los legisladores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando de un sistema representativo. A ver. Y bueno, y después tenemos alguna cosa un tanto híbrida, ¿no? Como algunos automóviles hoy, ¿no? Que son híbridos porque funcionan a electricidad y funcionan a nafta. Bueno, acá tenemos algo en cierta medida parecido. O sea, ¿qué tenemos? Como base el sistema representativo porque el sistema directo es, eh, diríamos, no se puede manejar, ¿no? Pero lo que sí tenemos son algunos institutos de democracia directa este, que permiten en algunas situaciones especiales de particular importancia, permiten la expresión popular directamente, ¿no? Entonces allí es una especie yo diría, lugar intermedio entre un sistema de democracia directa y puro y un sistema representativo puro, excluyente, etcétera. Bueno, somos representativos, pero cuando tenemos que cambiar la Constitución, pasamos a utilizar un mecanismo de democracia directa, por ejemplo. Y hay otras circunstancias también que ahora la vamos a ver. Bueno, acá tenemos dos acepciones de poder, ¿no? Poderes de gobierno, hablamos de órganos ya, estamos hablando de un grupo de órganos que generan un sistema y que se dedican a hacer predominantemente, a cumplir predominantemente una de las funciones jurídicas del Estado. O sea, hay un cuerpo que legisla, por ejemplo, y le llamamos poder legislativo. Después tenemos el poder que comentamos en su oportunidad cuando hablamos de elementos del Estado. Entonces, ¿qué es el poder? Y es la potestad, la posibilidad de determinar la conducta de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí de vuelta opera el poder legislativo dictando leyes. Estas leyes pueden ser aptas para limitar los derechos consagrados así, un poco a ciegas, ¿no? O sea, existe el derecho de propiedad, pero también existe
por ejemplo, ¿no? Como un límite al derecho de propiedad, existe la posibilidad de que el Estado expropie determinados bienes para el cumplimiento de sus cometidos. Eso sí, compensando previamente, salvo en un caso especial donde no se prevé el pago previo de todo, ¿no? Hay un sistema de financiación que está previsto en la Constitución en determinadas circunstancias. Bueno, decía, el poder es la facultad de, digamos, regular la conducta de la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, el poder ejecutivo algo puede hacer, sí, algo puede hacer, puede dictar, digamos, reglamentos que regulen lo que la ley, la propia ley ha dicho, entonces ahí falta algún aspecto de detalle, bueno, acá está la regulación de esto, por ejemplo, etcétera. El poder judicial lo mismo. Bueno. Vinculado a esto, vinculado también a la cuestión de las funciones jurídicas del Estado, tenemos lo que se llama el principio de separación de poderes. ¿Qué es esto? La idea, Montesquieu es un poco, por lo menos uno de los padres de la criatura, pero quizás el más reconocido, Charles de Secondat, barón de Montesquieu y Labred, yo digo para los amigos Cacho, ¿no? Que es más fácil de recordar y de manejar. John Locke también en Gran Bretaña manejaba alguna idea, ¿no? En torno a que los poderes como posibilidad de ordenar la vida, ¿no? De las personas, de los habitantes, los poderes deben estar separados, ser independientes, ¿no? Y ahí la idea es que, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para evitar el desborde, sirve para evitar el ejercicio indebido del poder. Montesquieu, en el libro donde consagra esto, que es el espíritu de las leyes, dice por alguna parte que si las funciones están todas en las mismas manos, estará todo perdido, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no le, es difícil pedirle al que legisla y ejecuta lo legislado y en fin, y juzga a los que se apartan y todo eso en las mismas manos, ¿no? Quizás los reyes del siglo XVII, del siglo XVIII tuvieran esta posibilidad. Todavía hoy tenemos resabios de eso en aquellos países donde el jefe de Estado es el que es capaz de otorgar un indulto. Nosotros tenemos una solución distinta, no es el poder legislativo en nuestro caso. Pero bueno, en otros lados, Estados Unidos, por ejemplo, el presidente puede indultar y a veces indulta a los amigos solamente. Entonces tenemos un poco ese tema, ¿no? Cuando todo está en las mismas manos, y yo no estoy diciendo, porque digo, los estadounidenses levantaron la bandera de la separación de poderes en su momento, pero la cuestión es que parece razonable que haya distintas autoridades. Y por otro lado, esto tiene que ver con una expresión que habitualmente se maneja en inglés, la de frenos y contrapesos. O sea, el hecho de decir quién puede frenar al desborde de un jefe de Estado. Y bueno, un parlamento que lo juzgue, que dicte leyes en contra de la voluntad del jefe de Estado, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, se trata ahí en la segunda frase, hay un par de expresiones que dan cuenta un poco de esto que estamos diciendo, ¿no? El hecho es que el poder controle al poder, que el poder legislativo logre controlar al poder ejecutivo, por ejemplo, o que el poder judicial controle a los titulares del poder ejecutivo, sancionando lo que podría ser una conducta delictiva, por ejemplo. Madison, que fue presidente de Estados Unidos, habla, le da un giro distinto al mismo concepto, ¿no? Que la ambición contrarreste la ambición.
O sea, en fin, que el poder que tiene uno le ponga un freno al desborde del poder del otro. Parecería que esa es la idea, ¿no? Bueno, este, acá tenemos un par de ideas en torno a la separación de poderes. El origen en Inglaterra y Francia. Montesquieu eh, habla de la separación de poderes cuando describe el sistema político inglés en el espíritu de las leyes. Y entonces dice, bueno, hay que seguir el ejemplo inglés porque ahí el poder, le frena el poder, etcétera, ¿no? En realidad, a ver, puede ser, los ingleses, todo puede ser, pero los ingleses tienen un sistema parlamentario. O sea, y los sistemas parlamentarios significan que la separación de poderes no es tan tajante, o sea, se aparece más claramente expresada en un sistema de tipo presidencial, cuyo modelo clásico es el estadounidense. Después lo exporta, digamos, sobre todo dentro de nuestro continente, ¿no? Pero mientras que en otros lados la separación es más tajante, acá hay una especie de conexión de poderes que pasa por determinados institutos. Por ejemplo, la posibilidad de censurar al gabinete, la posibilidad de censurar a los ministros y tratar de echarlos por parte del Parlamento, ¿no? La posibilidad de convocar a nuevas elecciones de intermedias, no porque estén fijadas, sino porque como hay una crisis de gobierno y el gobierno no está debidamente acompañado por el otro poder de gobierno, ¿no? Entonces ahí se trata de zanjar esa crisis, esa dificultad mediante elecciones anticipadas. Esto es típico del sistema parlamentario, cuyo modelo típico es el inglés. De manera que quizás Montesquieu haya visto la realidad inglesa con un solo ojo, ¿no? Bueno. Bueno, esta idea de la separación de poderes, de cualquier manera, es adoptada por el gobierno estadounidense y después fue adoptada por una serie de países de nuestro medio, ¿no? De nuestro continente. Bueno, tenemos allí, por ejemplo, en 1830, primera constitución, habla de los altos poderes y se refiere a poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Ya en 1813, ¿no? En aquellas instrucciones de Artigas, acá en Tres Cruces, o sea, a metros de donde estoy conversando con ustedes, él habla de aquello en la oración inaugural, que es un discurso interesantísimo, ¿no? Él plantea que aquello de es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el freno de la Constitución puede detenerla, ¿no? Puede ordenarla. Entonces, cuando dice eso, habla de la necesidad de la separación de los tres resortes, habla, ¿no? O sea, de los tres poderes. Hay una clara influencia norteamericana en las ideas artiguistas en torno a lo que debería ser el gobierno, digamos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, desde los orígenes de nuestro Estado, tenemos planteado el tema de la separación de poderes. Bueno, hay otro tipo de sistema de gobierno. Esto se compadece, diríamos, de la idea de un Estado controlado, un Estado, lo que hemos llamado Estado de Derecho, en definitiva, ¿no? Que es un concepto que muchas veces se denomina como democracia, más allá de que democracia etimológicamente puede ser otra cosa, pero de cualquier manera, cuando hablamos de democracia, hablamos de, no sé, libertad de expresión, separación de poderes, control de los gobernantes por otros, ¿no? Para evitar el delito, el exceso, etcétera. Bueno, pero hay otro tipo de sistemas también. Entonces tenemos, por ejemplo, sistemas totalitarios, ¿no? ¿Por qué totalitarios? Porque se meten en la vida de la gente, porque pretenden regular hasta
la mínima expresión, ¿no? Porque hay una doctrina oficial que está revestida de sacralidad. Esto no se toca, esto es así, y ya se acabó, y el que no lo dice o termina cayéndose de un quinto piso por una ventana, como ha sucedido en algún caso, una casualidad, porque se cayó, bueno, se habrá tropezado. O de repente alguno en el gobierno está en una línea distinta y no le gusta lo que dijo, ¿no? Otra posibilidad. Y después tenemos, hablando de sistemas totalitarios, incluso algunos sistemas donde el factor religioso opera de una manera aplastante muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, en estos sistemas totalitarios, lo que hay es una gran primacía del poder ejecutivo. El que se encaramó en el poder, bueno, ese es el que manda y más vale no cruzarte con él en la calle, ¿no? Generalmente no andan caminando por la calle, pero por razones de seguridad, digamos. Bueno. eh, Bueno, tenemos ahí el tema del poder constituyente como expresión de la soberanía, el máximo poder. Y bueno, bueno, a ver, esperen un poquito, estoy un poco olvidado de esto. Bueno, ahí está. Tenemos los tres poderes clásicos, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial. El orden en que lo regula la Constitución no es ese. Arranca por el poder legislativo, después habla del ejecutivo y termina hablando del judicial. Ahora, tenemos otras, digamos, instituidos, otros organizaciones, digamos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral que se ubican, si hacemos un organigrama, lo ubicamos arriba, ¿no? Lo ubicamos prácticamente en el mismo plano que el Poder Judicial. Por ejemplo, la diferencia que tenemos, y de alguna manera se ha atenuado un poco, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ejerce un control sobre la juridicidad de los actos administrativos estatales, tiene una estructura, tiene una conformación similar al de la Suprema Corte de Justicia. El tema, la diferencia puede estar dada que por debajo de la Suprema Corte de Justicia hay todo un sistema judicial donde cada juez es el titular de soporte, digamos, de un órgano que es el juzgado que tiene a su cargo y que ya hablan en nombre del Estado, digamos, ¿no? En cambio, en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hasta hace poco tiempo era solo el tribunal. Luego se fueron creando, de conformidad con lo que la Constitución previó, cuatro juzgados en este momento de lo contencioso anulatorio que están subordinados, o sea, arrancan en primera instancia con una causa, salvo algunos casos, como por ejemplo los actos genéricos, el Poder Ejecutivo emite un decreto, entiende que ese decreto es contrario a la regla de derecho, por ejemplo, o dictado con desviación de poder, y eso es competencia, como es una norma genérica del tribunal, sigue siendo competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero si estamos en presencia de una situación de un funcionario que fue sancionado, por ejemplo, entramos por los juzgados letrados, que en este momento son cuatro, como les decía. Bueno. em, Entonces tenemos para definir esto de la separación de poderes. En principio, cada poder puede emitir, digamos, puede emitir una opinión que no es extinguida por otro de los poderes, salvo por razones de control, por razones jurídicas, por ejemplo. O sea, hay decisiones que pueden ser del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que uno, digamos, ¿podrá el Poder Legislativo modificarlas? Bueno, si está dentro de la competencia puede ser, pero ¿puede el Poder Legislativo
administrar y establecer, no sé, por ejemplo, identificar un predio para su expropiación. No es competencia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo puede regular eso mediante una ley, pero punto, ¿no? Bueno, este, el control de méritos, no puede, por un poder no puede afectar la eficacia de dichos actos. O sea, el control de mérito es, de méritos no, de mérito, es el de conveniencia. O sea, el Poder Ejecutivo resolvió que es conveniente establecer, pongámosle, un plan de vacunación, ¿no? Eh, y se invita la vacunación contra la gripe, por ejemplo, o la vacunación que tuvimos cuando la pandemia de hace un par de años, ¿no? Como es el coronavirus y todo eso. Entonces, ¿puede el poder legislativo meterse a decir, ah, no, pero no vamos, no voy a comprar esta marca, voy a comprar esta otra marca de vacunas, por ejemplo, ¿no? En realidad no, ¿no? Salvo que dictara una ley que estableciera, pero hasta dónde hay otra cosa, hay propuestas legislativas que son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y a veces en Consejo de Ministros incluso. Entonces, bueno, estamos ahí en esta especie de zona, ¿no? A veces medio confusa, pero pasa por ahí, o sea, hay conductas, hay actitudes de los distintos poderes que son su función primordial y bueno, y les corresponde seguir con eso, digamos. Bueno, a ver, la separación de poderes no quiere decir que los poderes no estén coordinados de alguna manera, ¿no? O sea, la Suprema Corte de Justicia es un poder del gobierno y se supone que actuará de acuerdo con la ley, obviamente ese es su rol, su papel, de acuerdo con las normas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, pero sin perder de vista que, a ver, tenemos todos puestos en la celeste, ¿no? O sea, el miembro de uno de los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia es un dignatario importante dentro de la organización estatal y se supone que juega a favor de la organización estatal y no en contra. No está para sabotear, está para construir, digamos, ¿no? Pero acá tenemos, ¿no? Una distinción que es esta. Tenemos básicamente dos poderes políticos que son los que emanan de las elecciones, poder legislativo, poder ejecutivo, y después tenemos el poder judicial, respecto del cual reitero lo que ya dije hace un minuto, pero el hecho de que tengan eso no quiere decir que esté de que se desentienda, que esté para sabotear las soluciones, etcétera, ¿no? Juega un papel. Bueno. El sistema llamado presidencial o presidencialista, el modelo, el ejemplo típico es el de Estados Unidos. Estados Unidos nace a la vida política internacional como una especie de confederación. Las viejas colonias se transforman en estados, los estados son estados relativamente independientes. Esto después cuando aquella guerra civil que se produjo a partir de la abolición de la esclavitud, bueno, ahí empieza a perfilarse el criterio federal, ¿no? No confederación, sino Estado federal. Pero bueno, tuvieron un papel importante en este tipo de organización porque las circunstancias históricas probablemente los hayan llevado a eso, ¿no? El sistema presidencial, no hay responsabilidad política del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, ¿no? Pueden tener orientaciones distintas, no se le pide, en un sistema distinto, bueno, el gabinete de los ministros, etcétera, llevan adelante una política que al Poder Legislativo no le gusta, lo que podrá hacer es aprobar leyes distintas que conduzcan a un camino distinto
pero lo que no hacen es tomar decisiones en el lugar del Poder Ejecutivo. Bueno, en estos sistemas presidenciales se da esta circunstancia. El presidente, el jefe de Estado, se llame como se llame, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, el papel fundamental del jefe de Estado es representar al Estado, ¿no? Esto pasa con nuestros presidentes, hacia lo interno y hacia lo externo. O sea, tenemos un sistema de representación, con embajadas, con consulados, pero el primer representante del Estado es el presidente. Bueno, acá hay una, digamos, una diferenciación con el sistema parlamentario donde hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. El jefe de Estado es el rey, hoy hablamos episodio de Juan Carlos, ¿no? En España. El jefe de Estado es el rey, es una especie de símbolo nacional, se supone que los que viven en ese tipo de monarquías, en Europa hay varias, los que viven en ese tipo de monarquías están satisfechos con la solución, se sienten representados adecuadamente por el jefe de Estado, por el rey, la reina, según la circunstancia. No hay censura parlamentaria a los ministros, no hay elecciones anticipadas del tipo previsto en el artículo 148 de nuestra Constitución, por ejemplo, no. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay una especie de colegio electoral, a veces más nominal que real, pero hay una especie de colegio electoral que vota finalmente al presidente. eh, Prácticamente, digamos, formalmente los electores votan los electores, digo, a nivel popular, ¿no? Votan grandes electores que son los que terminan decidiendo cuál es el presidente. Incluso en general, la solución es esta: el partido que gana en un estado determinado, por un voto, pongámosle, por ejemplo, ¿no? Se lleva o tiene a su favor todos los electores de ese estado a favor de ese partido, o sea, desplaza a otros partidos políticos. Bueno, en el caso estadounidense, ¿no? En el modelo, cada estado nombra un senador, por ejemplo, ¿no? Que fue la solución de 1800. Diputados son representantes por las distintas circunscripciones electorales. O sea, hay cierta similitud con lo que tenemos y con lo que tuvimos. Bueno, no hay censura parlamentaria, no hay elecciones anticipadas. El Poder Judicial es independiente. Los miembros de la Corte Suprema son vitalicios. Los nombra el presidente y los confirma el Senado. Bueno, el otro modelo, el ejemplo típico es el de Gran Bretaña, es el sistema parlamentario. Ahí tenemos lo que ya adelantamos, o sea, junto al Parlamento tenemos un gabinete que para poder seguir funcionando tiene que tener el apoyo, el acompañamiento, la aquiescencia del Poder Legislativo. Hay una especie ahí de valoración marcada del Poder Legislativo, pero allí, si no hay afinidad, entonces se va a otro procedimiento, por ejemplo, la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias para que el electorado dirima ese conflicto, ¿no? Para que la gente resuelva en definitiva qué es lo que, si quiere seguir con este primer ministro o quiere buscar un primer ministro distinto de otro partido, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, la rotación
de los partidos en el poder se da más bien a nivel del gobierno, a nivel del primer ministro y de los otros ministros que lo acompañan en la gestión. Además, el sistema es así, si cae el gobierno, caen todos. No el rey, no el jefe de Estado, pero sí los gobernantes, el primer ministro y los demás, sus acompañantes en el gabinete. Bueno, entonces el Parlamento puede llegar a censurar lo que equivale a una especie de destitución a los ministros, al gabinete, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, ahí estamos con una placa superada por el tiempo, ¿no? Porque habla de la reina ya no es más la jefa de Estado, ¿no? Su hijo sí. Bueno, la corona, podemos decir. Es un cargo hereditario, además, pero, en fin, se supone que el jefe de Estado está ahí no para hacer papelones. A veces hay algunos escándalos familiares que enchastran la gestión, pero bueno, no es el ideal, ¿no? Bueno, el jefe de gobierno es el primer ministro, acompañado por su gabinete y el apoyo es de la Cámara de los Comunes. Acá, este, la Cámara de los Comunes, que sería teóricamente la Cámara Baja, eh, lo, lo que se parece a nuestra Cámara de Representantes, por ejemplo, este, es el verdadero Parlamento. O sea, la otra Cámara, la Cámara de los Lores, juega también un papel representativo. Ahí se designan, eligen como miembros, además no se elige por voto popular, ¿no? Pero alguien que ha prestado servicios destacados en alguno de los planos, ¿no? Un científico, un músico famoso, ¿no? Que creo que le dieron la condición a los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienen ahí un papel simbólico, bueno, Lord no sé cuánto, ya quisiera uno, ¿no? Pero este, no sucede esto habitualmente. Los cargos son muchas veces hereditarios. Hay ahí una especie de Supremo Tribunal de Justicia que funciona dentro de la Cámara de los Lores, por ejemplo, y bueno, este, y el caso es que en caso de censura, si no se logra formar un nuevo gobierno, que esto va de la mano de establecer eh, este, digamos, coaliciones de gobierno, ¿no? O sea, de pronto en el gobierno no solamente está el partido laborista, que es el que hoy tiene la primacía, o el partido conservador, que la tuvo por un periodo bastante largo hasta ahora, pero a veces para alcanzar eso hay que abrazarse, decía, alguna vez dijo Mujica, ¿no? Abrazarse a una culebra, ¿no? En fin, hacer pactos políticos, acuerdos políticos con algún partido de pronto minoritario, pero que mueve la aguja, ¿no? En un sentido o en el otro. Normalmente en el caso inglés hay un partido liberal, que es un partido pequeño, que se ha ido quedando porque la gente vota a los grandes partidos y trata de definir en los grandes partidos la cosa. Pero este partido pequeño, yo lo decía por los apoyos, generalmente, bueno, cuando hay ahí un casi empate entre laboristas y conservadores, bueno, le van a golpear la puerta a ver si están dispuestos a sumarse a uno o el otro partido para habilitar a que armen gobierno. En España, de alguna manera, pasa algo parecido, ¿no? Don Sánchez, tiene ahí, termina abrazándose con distintos sectores, incluso partidos regionales y ese tipo de cosas para poder mantenerse en el gobierno. Bueno, este, bueno, críticas que se le hacen al presidencialismo. Bueno, por ejemplo.
que ese mandato fijo por un tiempo determinado no permite, digamos, afinar la solución de los conflictos, ¿no? Porque en un sistema distinto donde alguien puede amenazar con la disolución del Parlamento y la reasunción por parte de pronto de otro partido, de otros sectores, en fin, todo eso le da flexibilidad al sistema, pero de repente la flexibilidad no es buena consejera, ¿no? No sé. Bueno, esto puede tender a la personalización del poder, o sea, aparece un presidente, y dice, bueno, yo soy el presidente, yo tomo las decisiones, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y existe el riesgo de ineficiencia, corrupción, o sea, el que tiene mucho poder tiende a veces a caer en conductas que no son las ideales. Bueno, falta de control del Parlamento, irresponsabilidad del electorado, porque una vez que fulano fue electo y bueno, y tiene los años que le corresponden, los 4 años, los 5 años, lo que fuera, y bueno, y ahí siente que está, que tiene una cancha libre, ¿no? No tiene mayores controles. Bueno. La otra posición, ¿no? En cambio, hay quien ha sostenido que el presidencialismo tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, le da una mayor estabilidad política al presidente, con lo cual puede ser el presidente, el jefe de gobierno, ¿no? Con lo que puede desarrollar su política de una manera más completa, digamos. Bueno, acá puede haber opciones electorales diferentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque como el Poder Legislativo no está llamado a controlar en la medida de un sistema parlamentario, entonces, bueno, el presidente se maneja, digamos. A veces bien, a veces no tanto, ¿no? Bueno, dice acá operan los frenos y contrapesos en el equilibrio de los poderes, bueno, mayor información de la opinión pública sobre los actores políticos relevantes, ¿no? Bien. Son las 9 y cerca de las 9:10. Yo me iría a cumplir mis funciones en el Consejo de la Facultad, tarea de los miércoles, y si les parece, dejamos por acá, y analizamos lo que sería el sistema de gobierno en nuestro